La adolescencia es corta y entonces hay que buscar vivirla y no quemar etapas. Ten paciencia porque además desarrolla capacidad de postergación. Las redes sociales en verdad no son muy verídicas, hay cosas que uno también siendo chiquita, siendo inocente, mira y dices esta persona es perfecta, entonces uno se compara y se martiriza y eso también, a veces hace daño. Recuerdo ya quizá más de un año mi esposo diciéndome, déjalos volar, porque esta sensación de que ya no tienes al hijo del que dispones, a los padres nos cuesta. Si los padres no dejan que sus hijos vuelen, digamos, no los dejan como crear su propia historia, forjar como esa identidad que tanto buscas en esta etapa como encontrar. La adolescencia es como una montaña rusa, llena de altibajos. Un día sucede una cosa, otro día sucede otra cosa. Y nosotros como papás, ¿cómo lidiamos? Y también nuestros hijos, que están viviendo su propia historia. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa adentro? Bienvenidos a nuestro podcast Despiertamente de los colegios Villa Cáritas y San Pedro. El día de hoy tenemos un tema apasionante, la adolescencia de nuestros hijos. Y para hablar sobre este tema, hemos invitado a dos expertos, una madre y una hija en plena adolescencia. Bienvenida Carlita, mamá de nuestros colegios, y bienvenida Ana Sofía, alumna de 10º año. Vamos a hablar de la adolescencia. Carlita, cuéntanos un poco. Tú ya tienes un hijo mayor, tienes experiencia en la adolescencia. ¿Podrías describir en una palabra esta relación madre-adolescente? Desafío permanente. Desafío permanente, ahí van 2 palabras. ¿Y tú, Ana Sofía? Incondicional, creo. Incondicional, qué Sí. linda palabra. A ver, me quedo contigo un poquito. ¿Por qué incondicional? Creo que poniéndome un poquito en el rol del padre, es importante también dejar que el hijo aprenda, ¿no? Es como dejar que el hijo vuele, pero siempre estando ahí. Entonces yo creo que mi relación con mi mamá, con mi papá también, es como yo viviendo mi propia historia, como dijiste, mi propia experiencia, pero igual sé que volteo atrás y ellos van a estar ahí. Entonces es como ese lazo incondicional que siempre va a estar ahí. Qué bonito, de verdad que mira, tú has dicho desafío, ella incondicional, y yo creo que ya no tengo nada más que decir, se acaba el podcast. Es que de verdad que ha sido súper bonito, estas palabras me han movido mucho porque vemos que a veces la adolescencia es súper movida, nos trae muchos retos e impresiones a los papás que no esperábamos de nuestros hijos, ¿no? Un día están de un humor y al otro día, ¿cómo están, Carlita? Bueno, eso, como tú dijiste al inicio, efectivamente una montaña rusa, ¿no? Nosotros conversábamos un poquito esta mañana del tema y recordábamos, este año ya estabas tranquila, pero el año pasado ella, como decía, los humores, efectivamente los humores, y días como que, mami, es que ni yo me aguanto. ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudo? Es que no sé, pero no me aguanto. Claro. Qué bacán que te digan eso, ¿no? Y que tú tengas esa conciencia de que ni yo me aguanto, créeme que no, ni siquiera de adultos a veces tenemos esa conciencia. Veo que, no sé, las veo muy como cómplices en esta relación de mamá e hija, y eso me gusta mucho. Sé que han habido conflictos, de repente nos pueden compartir algunas estrategias de cómo resuelven los conflictos, o no sé si estrategias, sino qué les ha funcionado a ustedes, ¿no? A ver, yo diría que en realidad dificultades hay porque desde que somos personas, somos 2 seres únicos, independientes, irrepetibles, no hay pues coincidencias, ¿no? Y ella varias veces me lo recuerda, mami, es que yo soy muy distinta a ti. Yo le digo, hijita, ¿por qué no te pones tal cosa? Y ella, mami, ese no es mi estilo. Entonces somos diferentes, pero creo que desde siempre en la casa con mi esposo hemos procurado establecer las reglas de convivencia y las reglas de la familia. Entonces creo que eso ya al llegar a la adolescencia nos ha hecho el tránsito menos tortuoso, Menos ¿no? tortuoso. No fácil, menos tortuoso. Porque pasan también cosas con los padres. Recuerdo ya quizá más de un año mi esposo diciéndome, Carla, ya, acéptalo. Somos tú y yo. Déjalos volar, porque esta sensación del nido vacío, de que ya no tienes al hijo del que dispones y dices este fin de semana hacemos tal cosa o tal otra y que ya ellos tienen sus propios su planes. propia agenda, sus propios Cuesta. planes, a los padres nos Nos cuesta. cuesta. Y es un proceso que hay que aceptar, creo, en la adolescencia, ¿no? De que nosotros también como papás necesitamos dejar ir.
Y yo volteo a Sofía y digo, claro, tú no tienes esa conciencia de este dejar ir que tenemos los papás, más bien tú lo Claro. que quieres es que te dejen ir. ¿Cómo te va con estas reglas que han puesto los papás? O con cuáles son esos, no sé, esos deseos, esos pensamientos o que te vienen cuando escuchas a tu mamá hablar de estas reglas, de esos acuerdos que se supone que les vienen funcionando? Claro. Estas reglas en verdad siempre han existido. No son reglas tan estructuradas. Obviamente siempre existe la comunicación y cada quien comparte su punto de vista. Pero sí son como pautas que han existido desde que yo soy bien chiquita y que he crecido con estas, digamos, reglas. Entonces, nunca han sido cuestionables. Yo siempre las he tenido súper presente. Pero en mi casa yo sí creo que sí he tenido esta independencia. Sí me han dejado tomar varias decisiones por mi cuenta. Entonces, por eso creo que es perfecto, porque también he podido tomar yo mis decisiones y equivocarme a veces también, Claro. porque de los errores aprende. Entonces, si no, si los padres no dejan que sus hijos vuelen, digamos, no los dejan como crear su propia historia y forjar como esa identidad que tanto buscas en esta etapa como encontrar. ¿Y ha sido para ti fácil seguir estas reglas? Porque escucho las reglas y normalmente cuando hablo con adolescentes sobre las reglas encuentro como miradas de "Ay, una regla más, no algo más que cumplir". ¿Tú me puedes dar algún ejemplo de estas reglas que tú sabes que ya están ahí, las tienes que seguir porque son parte de la convivencia? ¿Algún ejemplo de alguna regla? De repente horarios, no sé. Los horarios en verdad no son muy estrictos. A veces hay cosas en el colegio que se tienen que hacer y se tienen que hacer porque hay que acabarlas. Entonces sí, a veces me quedo hasta tarde. Pero una regla que sí es súper importante y que yo en verdad estoy súper a favor de la regla es que nunca hay que dormirse molesto con alguien. ¡Ay, qué bonita regla! Sí. Siempre van a haber conflictos, es inevitable, pero creo que es importante que se resuelvan antes de irse a dormir porque es muy relativo. Uno puede irse a dormir un día y no despertar al otro día. Entonces creo que siempre hay que irse a dormir con la mente en paz y en paz con todos también. Qué lindo, Ana Sofía, lo que acabas de decir. De verdad que estoy impresionada, Carlita, de esta regla, ¿no? De no irnos a dormir enojados, porque en la adolescencia creo que pasa mucho, ¿no? O sea, cuando a veces transgredimos alguna regla, yo recuerdo, voy a hacer una vuelta hace unos añitos cuando era adolescente, ¿no? Las llegadas tarde, ¿no? De repente te daban, no sé, llegas a tal hora y te demorabas 10 minutos y se armaba, ¿no? Una catástrofe, un hecatombe en la casa, ¿no? Sin embargo, yo escucho a Ana Sofía como que tiene las reglas bien claras y a mí me impresiona y de verdad que la felicito. Gracias. Y te quería preguntar, Carlita, ¿cómo logras inculcar esto para que tu hija lo tenga tan claro? ¿No? Es bonito, o sea, ¿qué valores tan importantes que has puesto ahí y cómo lo lograron? ¿Hay una receta o...? Yo creo que, sabes que, a ver, no sé si receta, pero nosotros hace muchos años tuvimos la oportunidad de a la fuerza acercarnos a Dios. Y en la familia siempre hemos tenido claro, mi esposo y yo, el valor de la trenza, donde la tercera hebra es Dios en medio de nosotros. No somos pues los católicos perfectos, etcétera, pero tratamos de vivir al pie de ellos, ¿no? Y entonces creo que esa claridad, el pertenecer a una comunidad católica hace más de veintitantos años, creo que nos ha ayudado a dar ciertas herramientas de cómo llevar a la familia. No somos pues somos una familia perfecta, tenemos los desafíos creo que de todos, pero siempre ha estado clara la comunicación, el entendimiento, el ponerte un poquito en los zapatos del otro, no tampoco tanta rigidez. Creo que también tengo que agradecer muchísimo, y mi esposo igual, las familias de donde venimos, ¿no? Porque uno decides en base a tu experiencia qué cosas de tu familia de origen quieres llevar a la propia y qué cosas no. Entonces yo hay cosas de mi familia de origen que digo, ok, gracias, me sirvieron para sacarme músculo, etcétera, pero no las quiero en mi familia. Y hay muchísimas cosas que sí hemos traído. Y una cosa que yo siempre recibí es
también mucha libertad, mucho empoderamiento de mis padres. Libertad, no libertinaje, ¿no? Ujú. Libertad siempre con rendición de cuentas, ¿no? Siempre, y ellos lo tienen así, o sea, oye, quiero hacer esto, puedo ir a tal cosa, tengo planeado tal cosa, mientras que sea con anticipación y conversado y discutido, la gran mayoría de veces tienen los permisos, ¿no? Ujú. Ella te decía, efectivamente las reglas desde bien chiquitos, ¿no? Ahora nos reíamos porque cuando, no sé, a los 5 o 6 años los invitaban a una casa y era las reglas del buen visitante, también cuando venían los niños a la casa, las reglas del buen anfitrión, ¿no? Qué cosas se pueden y qué cosas no se deben hacer. Entonces, digamos, hay un gobierno para llevarlo al mundo empresarial, Sí, hay un hay un gobierno gobierno corporativo en y una casa cultura familiar. donde es claro que los que tenemos la última palabra somos los papás. Ujú. Digamos que tratamos de siempre tenerlos al día, de pedirles opinión, porque además a mí una de las cosas que me gusta mucho de estos colegios es el juicio y el criterio que le dan a los chicos. Yo, mira, más de una vez, ya con Ana Sofía ya había visto un poco la película, pero con Juan Diego, de pronto pues lo veía dándome unas opiniones y comentarios y diciéndome, mamá, di respect, mamá, no puedes decir eso. Entonces, digamos que a mí me gusta mucho el juicio que les forman a los chicos. Entonces, sí, a pesar de que ya, no sé, era un chico de 14, 15 años, ya podía Puedes confrontarme tener como este criterio formado, ¿no? O y sea, qué generar algo importante eso. mejor entre todos, ¿no? Claro, generar, participar. Nuevamente, el colegio también viene a ser aquí un aliado. Y ahora voy contigo, Ana Sofía. Para ti, en esta edad, tú ya tienes 15 años, 16, 16 16. años, ya vas como unos 3 años metida en la adolescencia. ¿Cuáles han sido estos como mayores retos, desafíos que vas viviendo en esta edad, Ujú. que los estudiosos dicen que es la edad más retadora de la vida? Claro, es complicado. En verdad, al principio es una edad que tiene muchísimos cambios, que como dije primero, ni yo misma me Te entiendo, me entendía, claro. soporto, claro, pero creo que también uno de los más grandes desafíos es que como ese anhelo de querer encontrar tu propia identidad, Ujú. como de querer ser tú una persona independiente, De este, encontrar eso único en ti, más o claro, eso menos. que te hace, digamos, especial o Ujú. diferente al resto. Acá en el colegio siempre se ve en los grupos que se forman, en las amistades. Los grupos. Sí, Ahorita vamos a entrar al grupo, a ¿va? veces es complicado. También los cambios de humor, Ujú. eso de me siento así, no sé por qué me siento así. O de repente esa sensación de vergüenza, ¿no? Mm. Es una etapa en donde la vergüenza dice, entonces uno dice, pucha, quiero hacer esto, pero me da vergüenza, pero Claro, si te da no lo como, hago, te claro, guardas por... siento que me estoy perdiendo de algo, pero qué roche, entonces sí es complicado Y ahí entra ahí mucho manejarlo. el tema de la vergüenza, el roche que decías, el grupo, ¿no? O sea, Sí, qué tan difícil es lidiar con el grupo? en el colegio creo que más aún porque somos una generación que ha vuelto de plena pandemia, Ujú. a nosotros nos tocó creo que recién entrando a la adolescencia la pandemia, entonces el volver de la pandemia a forjar estos lazos de amistad de nuevo, este grupo en donde tienes que pertenecer o el qué dirán de mí, qué pensará la gente de la perspectiva que tienen de mí o de las buenas amistades sobre todo Ujú. que uno quiere también tener porque mucha gente dice que los amigos del colegio son los amigos para toda la vida. Entonces sí, por ese lado es el querer pertenecer a Ujú. este grupo, al colegio, en verdad, en sí. Claro, te escucho y es como quieres el grupo, quieres pertenecer, te esfuerzas por tener buenas amistades, pero siempre existe esta presión social, ¿no? Esta presión social, ya sea Claro. del grupo no solamente dentro del colegio, sino fuera del colegio, los grupos de amigos que vamos haciendo. ¿Tú cuál crees que es la mayor presión social que enfrenta a un adolescente en estos días? La mayor presión social, yo creo que, valga la redundancia, viene por parte del grupo Ya. o de la mayoría en general, porque ¿Pero cuál como es es? este anhelo de querer pertenecer, es Ujú. si todos hacen algo, yo también lo tengo que hacer, Lo que sea. lo que sea. Ujú. Y ahí entra también un poco
tu carácter, porque uno como persona también sabe que hay cosas que están bien, sabe que hay cosas que están mal. Está este tema de que todo el mundo quiere salir a las fiestas. Y Hasta claro, los grandes queremos salir a las fiestas, no te claro, preocupes. pero es no querer sentirme fuera, Ujú. ¿entiendes? Es como todo el mundo va, yo también debería estar yendo, porque si no, o soy muy aburrida o Claro. cosas así. Pero creo que también aprendes a tener esa fortaleza, de decir, no, de repente paso, Ujú. o de repente yo pienso que esto no va conmigo. Y ahí también van los valores que vienen de Ujú. familia, sobre todo porque uno diferencia lo que está bien de lo que De lo está que está mal, mal. y aprendes también a desarrollar esa Y a veces cautela, prudencia. y a veces también la riegas, como se Sí, a dice, veces ¿no? A también veces metes la también, pata. claro, y hay que Claro. dar como marcha atrás, ¿no? O sea, Yo resolver ahí, el conflicto. perdóname Silvana, yo ahí sí podría decir, sobre todo para las mamás que todavía están comenzando con niños más pequeños, creo que la prudencia, la cautela de la que ella hablaba puede ser un poquito producto de que desde que los vimos, pues que ya comenzaban con estos ímpetus, digo yo, independentistas, ¿no? Hemos tratado de dejar claro en ellos y repetir que la adolescencia es corta, es Es corta. difícil, es una vorágine así bárbara, pero es corta y es bonita. Y entonces hay que buscar vivirla y no quemar etapas, ¿no? Porque una característica que yo también lo he pasado con mis amigas es como querer hacer las cosas Ujú. de grandes, en este afán que ella dice de encontrar De tu encontrarte. identidad es el querer hacer cosas de grandes, pero el tema, digamos, en casa siempre ha sido, oye, ya vas a tener 18, 21 Y vas años a y hacer lo vas que a tener quieras. toda la vida por delante para hacer esas Claro. cosas que hoy día tú quieres hacer. Vive las que te tocan ahora, ten paciencia porque además desarrolla capacidad de postergación, que es algo que le falta Que nos falta a tantísimo a todos. esta generación, Yo ¿no? pienso, hablando de la capacidad de postergación, esta generación creo que la tiene difícil por un tema que no está acá presente y de verdad que bueno, pero que creo que es el celular y las tecnologías, ¿no? O Claro. sea, y yo siento que esta generación la tiene difícil porque es como que viviera con una audiencia pendiente todo el día, no sé si me equivoco. ¿Qué rol Claro. juegan, no sé, tu celular, las redes sociales, en tu día a día y en su relación de familia, ¿no? Bueno, nuestra relación de familia varias veces me han repetido así, deje el celular. Lo que sí, Claro, tenemos en claro que cuando, por ejemplo, estamos almorzando en la mesa, no hay hay algunas celulares. reglas, Es perfecto. momento familiar. Ya. Pero sí creo que más ahora la tecnología es como algo que no se puede evitar. Es parte de tu vida. Está presente ahí. Y creo que también los niños chiquitos que tienen acceso a estas redes sociales, que como digamos Ujú. recién están empezando la adolescencia, es algo que te da acceso a este mundo donde hay muchísimas cosas buenas, Ujú. pero también hay muchas cosas malas. Para ti las redes sociales, ¿qué te provocan? ¿Son súper importantes? ¿Te generan angustia? ¿Quieres estar pendiente de ellas? Son importantes porque, digamos, son este lazo, como Ujú. digamos, te mantienen conectado, que a mí me parece en verdad súper bonito porque podemos estar separados por grandes distancias, pero estamos súper conectados en el celular. Ajá. Pero sí hay cosas que, por ejemplo, en la medida que tú vas creciendo y te encuentras en las redes sociales, cosas que como comienzas a generar estas comparaciones, que yo estoy segura que mucha gente lo ha experimentado, en donde ves esta cosa o ves esta cosa, y como tienes que crear este cierto perfil, porque Tuyo, tienes que claro. crear un perfil, Ujú. es como la imagen que la gente tiene de ti. Entonces, hay gente que de repente publica cosas por el que dirán, o comienzas a decir, quiero que me vean de esta manera, o es cómo te ve la gente, en verdad, Ujú. porque como tienes este perfil es presentarte al mundo de esta manera. Es un reto, como decía yo, es como tener una Claro, audiencia siempre pendiente de claro, ti. claro, entonces te quieres ser perfecta y las redes sociales en verdad no son muy verídicas, hay cosas Ujú. que uno también siendo chiquita, siendo inocente, mira y dices, esta persona es perfecta, y la realidad es que no es No así. lo es. Entonces uno se compara y se martiriza, y eso también, o sea, a veces hace daño. Ujú. Entonces sí, tiene sus cosas buenas, pero también hay cosas de las que hay que cuidarse. Entonces creo que para manejar las redes sociales hay que tener cierta madurez también. Yo creo que siendo tan chiquita no hay que entrar en ese mundo que de repente
te choca tanto o es algo muy radical. ¿Y tú has vivido alguna vez eso de que te choca o cómo lo han vivido ustedes en familia? Mira, no que yo por lo menos haya sido tan consciente. Yo ahí lo que quería era un poco como compartir qué me ha funcionado y qué no en este mundo, ¿no? O sea, o cómo las veo yo. Definitivamente no podemos escapar Exacto, a es esas parte, redes, es parte ¿ya? de... Porque además tampoco hay que, digamos, satanizarlas, porque tienen en verdad muchas cosas positivas. Creo que es importante el cuidar de no dejar a los chicos como no contactados, ¿ya? Nosotros teníamos mucho el desafío, años atrás habíamos dicho, mira, cuando entren a séptimo, ¿no? Que es como la secundaria en la que yo estudié, ya les toca su celular. Y recuerdo que Juan Diego me lo pidió en sexto. Hicimos un planteamiento, una negociación y sopesamos con mi esposo pro y cons y decidimos dárselo, ¿no? Ella, por un tema del deporte, se lo tuvimos que dar mucho antes, pero claro, siempre fue con todo el control parental. La clave la tenemos nosotros, no pueden instalar nada que nosotros no veamos y siempre desarrollarles esta como autonomía y conciencia. conciencia. ¿Y han ido soltando eso a medida de que vas o sea, ¿en qué cosas han ido soltando? Porque a veces, ¿no? Nos quedamos Bueno, a como mí ahí. me cuesta mucho soltar porque yo soy pues la reina del control, ¿no? Pero antes de llegar al ceder, que ya he tenido que ceder varias cosas, es este tema de desarrollarles conciencia, ¿no? Porque mi esposo tiene un trabajo independiente más entra y sale, yo tengo un trabajo totalmente dependiente, entonces no es que sean chicos que están permanentemente con los papás, entonces siempre ha sido... En las redes hay muchas cosas buenas y muchas cosas que no son para tu edad. Entonces, nosotros no estamos para poder ver qué estás mirando, pero tú ya sabes qué cosa no es de tu edad, no te hace bien, no te suma, no debes ver. Y confiar en la justo me salía eso, y confiar. confiar. Que lo cumplan, ¿no? Y para ti es importante eso, que confíen en ti. Sí, Buenísimo. sí. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, o sea, cuando recién me dieron mi primer celular, así, wow, estaban todos estos controles y yo me sentía pues súper supervisada y decía que pesaba mi mamá, pero en verdad ahora que crezco, ahora que crezco me doy cuenta, de repente no era la manera tan radical o de repente explicando un poquito más porque yo era chiquita y no entendía, pero ahora que soy grande sí me doy cuenta y sobre todo la confianza, ¿no? O sea, uno como padre, si me pongo los zapatos de mi mamá, sí es confiar, ¿no? En tu hijo, en los valores que tú le has dado a tu hijo, en lo que le has explicado. Entonces sí creo que esa confianza es súper importante, sí. Muchísimas gracias. De verdad que me quedaría conversando muchísimo más con ustedes. El tema es para largo y les agradezco. Vamos a como resumir y quedarnos con algunas cositas que yo he ido como levantando, ¿no? En primer lugar, los valores desde chiquitos y las reglas claras no es que las ponemos en la adolescencia, las vamos poniendo realmente desde que están chicos y va cayendo por su propio peso en la adolescencia. Interesante esto de empezar a enseñar la tecnología también, si lo tenemos que hacer en edades tempranas, con los controles apropiados, ¿verdad? Con los controles, estar ahí e ir soltando poco a poco. La confianza, hay que confiar en nuestros hijos, hay que confiar en eso que hemos sembrado y hay que dar esas muestras de confianza que se han ido construyendo durante un tiempo. Y yo me imagino que si es que se rompe, volver a empezar de nuevo, ¿no? Y también ese soltar, ¿no? Acá me decía la reina del control y tú me decías esa necesidad de buscar quién soy yo, mi independencia, mi identidad. Entonces ir soltando paulatinamente y hay algo que no quiero dejar pasar, que es el sentido de trascendencia. De que por más de todos los libros que hayamos leído, especializaciones, etcétera, nadie nos prepara para ser padres y qué bonito tener esa mirada de trascendencia de que hay alguien más que también nos ayuda en esta labor. Muchísimas gracias, Carlita, muchísimas gracias, Ana Sofía, por la valentía y nos veremos en los próximos episodios de nuestro podcast Despiertamente. No se lo pierdan, que tenemos muchísimos temas más, además que también nos pueden escribir aquí en los comentarios qué temas les gustaría que tratemos y compartan siempre estos episodios con sus amigos en redes sociales, a alguien le podría ayudar. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición. Chao, chao. Gracias, Silvana, gracias al colegio.